Bienvenidos un poco a todos a esta sesión en la que el doctor Emili Narejos, que es el jefe de servicio del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, nos va a hablar sobre el uso de la ecografía de alta resolución y la imagen microvascular en la patología neonatal aguda. Y hoy contamos como expertos con el doctor José Miguel Escudero del Hospital Vallebrón y la doctora Yolanda Ruiz del Gregorio Marañón de Madrid. Entonces, en principio, el director, como siempre, será el doctor Pedraza. Recordar a la audiencia que después de la charla daremos paso a las preguntas que pueden escribir en el chat. Y adelante, Mili, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias por invitarme a participar en estas charlas. La verdad es que es un gusto. ¿Veis ahora mismo ya la pantalla en modo presentación? Sí. Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues como hemos estado hablando durante este ratito, vamos a hablar de la ecografía de alta resolución e imagen microvascular en la patología neonatal aguda, ¿no? Sobre todo los casos que estamos viendo aquí, los más frecuentes, y por eso la charla la vamos a centrar en enterocolitis, ¿no? Que quizás es la patología aguda neonatal más temida aquí en San Juan de Dios, pero también vamos a hablar de otras patologías como la malrotación y sobre todo vamos a saber reconocer los signos ecográficos más frecuentes de estas patologías, ¿no? Para que no se nos pasen por alto. Entonces, esto lo voy a pasar a modo muy simplista, ¿no? Porque todo esto es bastante básico, ¿no? En cuanto hablamos de la ecografía, ¿no? A nivel físico, tenemos que saber que el modo B se basa en la impedancia acústica y con esto vamos a ver la anatomía normal del intestino en este caso, ¿no? Porque nos vamos a centrar en el intestino. Que, por ejemplo, veríamos, esto es una ecografía transversal a nivel del flanco izquierdo de un neonato normal, ¿no? Esta sería la visualización de asas de ilion proximal de yeyuno completamente normales en neonatos. Luego tenemos también el color Doppler, ¿no? Que esto es lo que se ha utilizado toda la vida y las bases físicas se basan en relación al movimiento, ¿no? Los colores que tiene el Doppler pues, funcionan en relación a si vienen o se van del transductor. Y esto nos va a caracterizar el flujo vascular, ¿no? Nos va a permitir ver la vascularización de las paredes intestinales, pero es cierto que en el caso de los neonatos en los que las asas intestinales tenemos que tener en cuenta que tienen un grosor de 2-3 milímetros, muchas veces van a tener un flujo muy lento, ¿no? Y el color Doppler convencional, ¿no? A velocidades de, por ejemplo, 5, 6, 3, 4, 5, 6, va a ser muy difícil que lleguen a nivel distal. Por ejemplo, este es el mismo paciente, será un paciente que era estrictamente normal. Y fijaos que el color Doppler normal tiene vascularización a nivel central, pero fijaos lo que pasa a nivel distal. A nivel distal, uno, si informa esta ecografía, diría, pues no tiene vascularización y tiene una enterocolitis. Y realmente esto no es cierto, ¿no? No es cierto porque los neonatos necesitan velocidades mucho más bajas del flujo. Y para eso tenemos el SMI. La verdad es que he puesto SMI, pero realmente deberíamos hablar de imagen microvascular, ¿no? Porque SMI es de una casa comercial. Entonces, lo que nos va a detectar la imagen microvascular es el movimiento, ¿no? El flujo microvascular, ¿no? Nos va a permitir ver la visualización de vasos finos y flujo lento. Y en este caso, lo que os comentaba antes, sin la necesidad de utilizar contraste, ¿no? Y esto nos va a venir perfecto, ¿no? Para utilizar patologías como la enterocolitis necrotizante que afectan a estos neonatos tan pequeños y que aparte no se pueden movilizar de la unidad de UCI. Y luego de la imagen microvascular, pues, ¿cómo lo vamos a utilizar? Sobre todo con transductores de alta frecuencia, ¿no? Que vamos a tener todos en nuestros servicios, desde 14 a 20 megahercios. Es una técnica Doppler, como os he comentado, que permite la visualización de vasos finos y flujo muy lento sin usar contrastes. ¿Cuáles son las ventajas? Lo que hemos dicho, ¿no? Visualización de vasos muy pequeños, con flujo muy lento, con muy alta resolución y sobre todo lo más importante es que tiene una pequeña limitación, es que se artefacta con movimientos muy pequeños. Entonces, esto sí que lo tenemos que tener en cuenta cuando subamos a neonatos y vemos un niño que está llorando y que no para, pues en estos casos la imagen microvascular no va a ser tan efectiva. Pero, como digo, vamos a ver diferentes ejemplos centrados más que nada en la enterocolitis necrotizante. Y aquí os vuelvo a poner el mismo caso, ¿no? Es un caso completamente normal, ¿no? En el que vemos que en el color Doppler no hay vascularización de las asas, ¿no? Pero porque la velocidad no es adecuada. Y cuando nos vamos al flujo microvascular vemos que tiene una vascularización normal porque estamos hablando de velocidades en torno a 1.
Por lo tanto, las aplicaciones gastrointestinales que vamos a ver hoy en la charla, enterocolitis necrotizante, la malrotación con vólvulo, ¿no? Que también es una patología muy temida en neonatos, ya que cuando se produce puede provocar isquemia intestinal y si se provoca isquemia intestinal lo vamos a poder valorar con la imagen microvascular. Luego tenemos también otras patologías como el vólvulo segmentario, las hernias o la peritonitis meconiana. Y una cosa muy importante que ahora hemos empezado a hacer junto con los pediatras es la inserción y el control de catéteres umbilicales y la detección de sus complicaciones, como veremos al final. Clásicamente siempre se han pedido las radiografías de abdomen, ¿no? Para ver si los catéteres umbilicales, el arterial o el venoso, estaban bien localizados y desde hace un tiempo ahora mismo están pidiendo ecografías de control. Aunque todavía piden la radiografía para controlar si están bien o no situados. Por lo tanto, vamos a hablar de la enterocolitis necrotizante. Cuando nos imaginamos la enterocolitis necrotizante, nos tenemos que imaginar una enfermedad dinámica, ¿no? Que no es estática y que puede aparecer en el niño en diferentes fases, ¿no? Es causa, ¿no? O sea, se causa por la interacción de múltiples factores, pero sobre todo es la prematuridad de la que tenemos que recordar, ¿no? Vamos a tener un niño muy prematuro con unos factores predisponentes. Y estos factores predisponentes para esta enterocolitis necrotizante van a ser sobre todo la infección, ¿no? Un contenido intraluminal precoz, una inmunidad inmadura en el prematuro, vasoconstrictores, inflamación, todo esto va a provocar un daño mucoso. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tenemos este daño mucoso en el intestino? Pues que el cuerpo va a enviar sangre directamente ahí a repararlo, ¿no? Va a haber un aumento del flujo vascular, entonces las bacterias van a penetrar la mucosa, va a haber una translocación bacteriana, se va a formar gas y al final se provocará la isquemia intestinal, ¿no? Acabando con la necrosis. Por lo tanto, como hemos dicho que es una enfermedad que no es estática, ¿no? Que es dinámica, la presentación clínica va a ser muy variable y puede ser indistinguible de una sepsis neonatal. De hecho, muchas veces el neonatólogo te va a llamar que tiene un niño muy malito con infección y que no sabe lo que tiene, ¿no? Bueno, pero también puede presentarse simplemente con intolerancia alimentaria y vómitos. Una cosa que quiero dejar bastante clara después de esta charla es que a pesar de que utilizamos la ecografía mucho, la radiografía no la hemos dejado de utilizar porque la ecografía creemos que tiene mucho valor todavía. ¿Por qué tiene mucho valor? Porque nos va a permitir ver el patrón de distribución de gas intestinal, ¿no? Nos va a permitir ver perforación, sobre todo que es más frecuente durante las 24 o 48 horas. Y yo creo que, por ejemplo, en esta placa, ¿no? Que es una placa de una enterocolitis necrotizante que tiene muy poco gas. Aquí la verdad es que con placa tú no puedes valorar bien el patrón de gas intestinal, pero sobre todo va a ser muy útil cuando sí que ves aire, ¿no? Por ejemplo, este es el mismo niño, os voy a poner tres placas correlativas del mismo niño en diferentes días, ¿no? Y fijaos que ha ido de menos dilatación a una dilatación más continua, más segmentaria. Fijaos, esta marcadamente dilatada en el flanco izquierdo, en el fosa ilíaca izquierda, y acabamos con esta placa a los 10 días en el que el niño tiene mucho más edema, las asas están centralizadas, podemos inferir incluso que puede haber líquido. Por lo tanto, cuando nosotros vemos un asa que está continuamente dilatada y en el mismo sitio, esto por placa es muy indicativo de que esta asa está sufriendo, ¿no? Y podemos decir, oye, pues este niño probablemente tenga una enterocolitis y lo que se merece es una ecografía más que radiografías seriadas. La ecografía, que es lo que nos vamos a centrar, sobre todo vamos a ver los signos precoces, ¿no? Estos signos que vamos a subir con el ecógrafo y cuando los veamos vamos a tener que alertar al neonatólogo. Veremos cada uno de ellos, ¿no? Por separado, ¿no? El edema, la hipercogenicidad de la pared, la hipervascularización y luego signos más tardíos, ¿no? Como los signos de isquemia, con la neumatosis intestinal o las complicaciones, como comentaba Yolanda, de las colecciones. Esto es un ejemplo muy bonito de una enterocolitis confirmada, ¿no? En modo B y en modo microvascular. Y lo que vemos en el modo en el modo B es este engrosamiento mural. Aquí vemos esto es un asa cortada en transversal, esto es parte del riñón. Aquí vemos que el asa está marcadamente engrosada, está edematosa, muy irregular. Y también con la ecografía va a ser muy útil para valorar la peristalsis, ¿no? Para ver si el asa se mueve o no. Y fijaos en la imagen microvascular, como vemos que este asa, que es la misma sección, vemos que tiene una hipovascularización. Por lo tanto, ya con el modo B estamos viendo que hay edema, que es irregular, que el asa probablemente está sufriendo, y con el modo S medio microvascular estamos viendo que existen signos de necrosis. Pero incidir en que la ecografía va a ser sobre todo útil en aquellas radiografías en las que no hay aire. Cuando tú no puedes valorar el patrón intestinal por la radiografía, ahí es cuando tienes que hacer una ecografía, ¿no? Porque es la que te va a dar más información de cómo están esas asas.
Entonces empezamos por estos signos ecográficos de enterocolitis necrotizante, ¿no? Lo primero que va a aparecer, ¿no? El signo más precoz es el edema de la pared. ¿Cómo vamos a ver el edema? Pues como una hiperecogenicidad y engrosamiento en el borde. Estos son dos niños diferentes, ¿no? Con una enterocolitis necrotizante, pero en fase temprana. Aquí tenemos tres asas cortadas transversalmente, en las que vemos que existe edema y aparte existe engrosamiento. Fijaos, este niño era tan pequeño que simplemente con el lineal de 14 cogimos prácticamente todo el abdomen, ¿no? Vemos esto de aquí es la vértebra, los dos riñones, los vasos retroperitoneales y vemos todo el intestino. Esto es todo el intestino delgado y todo lo que vemos aquí son asas de intestino delgado cortadas transversalmente y fijaos toda esta hiperecogenicidad. Esta hiperecogenicidad es lo que llamamos el edema incipiente en la enterocolitis necrotizante. Y si nosotros cogemos una asa de estas transversal y la orientamos a nivel longitudinal, lo que vamos a ver es lo que clásicamente se ha descrito en los libros como el patrón del cebra, ¿no? Lo que estamos viendo es todo el edema de las válvulas conniventes una al lado de la otra. Por lo tanto, cuando veamos edema en la pared de las asas de un intestino que está malito, ojo, hay que alertar al neonatólogo y que probablemente este niño pueda tener una enterocolitis necrotizante. Y luego, os he comentado que la enterocolitis necrotizante es una enfermedad dinámica, ¿no? Porque puede tener muchas fases y ahora os voy a explicar las diferentes fases por las que va a pasar, ¿no? Lo primero que va a pasar es este edema con la hiperemia, ¿no? Es el mismo paciente que os he enseñado anteriormente en el que vemos edema, ¿no? Asas engrosadas y cuando ponemos el Doppler normal, fijaos que ya con el Doppler normal existe un aumento difuso de la vascularización. Un aumento difuso tanto de los vasos mesentéricos como de los vasos correspondientes a todas las asas que van irrigando. Y esto pues tienen diferentes patrones que la verdad es que no tiene importancia, ¿no? Patrón en Y o patrón en anillo. El caso es ver que existe una hipervascularización difusa. Y luego fijaos que hay, por ejemplo, asas que parece que no tienen una vascularización correcta con el Doppler, pero cuando uno pone el Doppler microvascular, ve que sí que existe una vascularización difusa y que todas las asas están correctamente vascularizadas. Por lo tanto, la primera fase es la de edema y la hiperemia. Luego pasamos a la siguiente fase en la que el edema va a persistir, ¿no? Este engrosamiento va a persistir, pero va a comenzar a disminuir la vascularización. Aquí, por ejemplo, nos va a ir muy bien la imagen microvascular. Este es otro paciente en el que vemos estas tres asas que están engrosadas, están hipoecoicas, ¿no? Son muy patológicas en el modo B. Y cuando ponemos el Doppler microvascular, que fijaos que estamos a velocidades de 1,3, son velocidades muy bajas, vemos que existe vascularización mesentérica, pero existe una tenue o pobre vascularización de las asas. Por lo tanto, aquí, igual que en el caso de aquí tenemos puntitos de vascularización dentro de la pared. Por lo tanto, cuando tenemos ya este caso, en este caso ya podemos decir que podemos tener una enterocolitis necrotizante instaurada. Y aquí el neonatólogo ya tendría que actuar, de forma conservadora o no, pero tendría que actuar. Y sobre todo, por ejemplo, vuelvo a incidir, ¿cuándo va a ser más útil esta imagen microvascular? Pues cuando estamos jugando con el Doppler, ¿no? Vemos que tiene asas patológicas, porque aquí vemos que las asas ya no están engrosadas, las asas están más dilatadas, están distendidas, y al poner el Doppler en velocidades de 5, que son velocidades más o menos las que tienes que utilizar con el Doppler convencional en el neonato, vemos que no hay vascularización. Entonces, con estas imágenes tú le dices al neonatólogo que tiene una enterocolitis, yo iría con cuidado. A ver, probablemente estas asas están sufriendo, pero antes utilizaría el microvascular. Y en la imagen microvascular aquí estamos viendo que las asas están correctamente vascularizadas. Por lo tanto, aunque probablemente este niño tenga una enterocolitis, pero no tiene una enterocolitis tan avanzada como este Doppler nos está indicando. Y este caso de aquí inferior, lo mismo, ¿no? Con el Doppler a velocidades de 5 o 6, quizás esta velocidad es un poquito más alta de lo que me gustaría tener, no existe vascularización o no existe vascularización aparente, pero cuando ponemos el microvascular a velocidades de 0,9, la vascularización vemos que claramente se ve en todas las paredes. Luego pasamos, ¿no? Hemos pasado del edema y la hipovascularización a el adelgazamiento con tenue vascularización, ¿no? Estos son los dibujitos, ¿no? Adelgazamiento con puntitos de vascularización. Esta imagen de aquí es el mismo paciente y claramente estamos viendo que este niño tiene asas muy patológicas, muy adelgazadas, ¿no? Con disminución de la vascularización y vemos que la vascularización en la imagen microvascular es muy tenue. Por lo tanto, aquí ya podemos decir que tienen asas que están sufriendo. Y claro, ¿dónde ponemos el límite, ¿no? ¿Cuándo hablamos de necrosis o cuándo no hablamos de necrosis? Pues la verdad es que vuelvo a repetir que como es una enfermedad dinámica, es muy difícil hablar de necrosis instaurada o principios de necrosis. Por lo tanto, yo creo que tenemos que hablar más del estado de vascularización del asa.
Y por último, vamos al último estado, ¿no? El último estado en el que vamos a ver que son asas completamente delgadas, ¿no? Muy adelgazadas y que algunas de ellas pueden estar perforadas, ¿no? Y con puntos de neumatosis intestinal. Y fijaos que este es el mismo paciente con una imagen a nivel del flanco izquierdo, un asa muy dilatada, pero fijaos que tiene una pared muy adelgazada, con burbujas de aire dentro. Todo esto de aquí son burbujas de aire, esto es neumatosis intestinal. En el Doppler a velocidades de 5 no tiene vascularización. Fijaos que la vascularización está fuera en el líquido y en el Doppler microvascular, fijaos que esto no es correcto, o sea, esto es un artefacto, ¿no? Esto no es la vascularización normal, esto es artefacto. Por lo tanto, aquí también hablaríamos de que no existe vascularización con la imagen microvascular. Y aparte, lo que os quiero mostrar es que con la ecografía normal también vamos a ver la perforación. Fijaos, este niño, este es el peritoneo normal del niño, normalmente es una línea fina hiperecogénica, pero cuando llegamos más a la zona lateral, esta fina línea se convierte en un patrón más granular, engrosado y muy hiperecogénico, ¿no? Esto es muy sugestivo de perforación intestinal. Por lo tanto, cuando ya no veamos ausencia de vascularización en la imagen microvascular, es cuando vamos a tener que hablar de necrosis. Ahora os voy a mostrar unos cuantos ejemplos, ¿no? Esta era una niña de 15 días, ¿no? Pero que había nacido con 33 semanas de gestación, ¿no? Y era una niña con una sospecha clara de enterocolitis. Entonces, al realizar la ecografía, vimos estas dos asas, ¿no? Que parece que estaban una en una pila, ¿no? Una encima de otra. Con el Doppler normal, a velocidades de aproximadamente 5, veíamos que parte de esta vascularización normal, pero esta de aquí, esta pared de aquí, parecía que no era normal. Entonces, al aplicar la imagen microvascular a velocidades muy bajas, de 1,2, vemos que el asa interna tiene una vascularización correcta, pero fijaos que el asa que está encima, ¿no? Parece que tiene vascularización en alguna parte de su pared, pero ausencia de vascularización en el resto de la pared. Por lo tanto, aquí sí que podemos decir que este niño tiene tiene dos asas que son patológicas, una con una hipervascularización, que probablemente está en una fase temprana de enterocolitis, y un asa encima con signos de necrosis, ¿no? Y cuando repito todo el rato durante la charla que es una enfermedad dinámica, es porque la enterocolitis, tú no te vas a encontrar un niño solo con necrosis o un niño solo con hipervascularización. No, la enterocolitis te la vas a encontrar al niño en diferentes fases y este es un claro ejemplo de lo que nos podemos encontrar, ¿no? Tres asas diferentes en el mismo lado. Una asa marcadamente engrosada, edematosa, una asa adelgazada con neumatosis y una asa adelgazada pero que aparentemente no tiene neumatosis. Y fijaos con el Doppler microvascular. Con el Doppler microvascular lo que estamos viendo es que esta asa está muy engrosada, ¿no? E hipervascular. Por lo tanto, esta asa vamos a decir que está bien vascularizada, pero el asa que está al lado, justo al lado, es una asa que está adelgazada con neumatosis intestinal y sin vascularización. Por lo tanto, en este niño coexisten diferentes estadios de la misma patología. Un engrosamiento, un edema, en el que probablemente esté empezando la enterocolitis, y otra asa, ¿no? Pegada a esta misma, en la que ya tiene una necrosis intestinal. Esto es un vídeo de un Doppler. Aquí, por ejemplo, este me lo pasó mi amigo Oscar de Toronto. Aquí, por ejemplo, ya de entrada la velocidad es un poco más alta de lo que uno se espera, ¿no? Cuando uno mira con el Doppler el intestino siempre tiene que ir a velocidades muy bajas. Pero aquí no hace falta tampoco hacer un microvascular porque estas imágenes de estas asas que no se mueven con este contenido, con este engrosamiento de la pared, esto ya es muy patológico incluso en el modo B, sin tener que poner el Doppler. Más signos ecográficos de enterocolitis, ¿no? El gas intramural, ¿no? Esto lo hemos ido hablando, cuando vemos estas imágenes hipericogénicas en la pared, esto es gas intramural. Esto lo vamos a ver en la radiografía muy bien y también en la ecografía, ¿no? El gas portal, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto es una imagen transversal del hígado, esto es el hígado, y esto sería la vena porta. La vena porta normalmente en la ecografía, cuando tú haces la ecografía, ves un cañón hipoecoico, pero es que aquí la parte hipocoica de la vena porta no la ves, estás viendo este aire hiperecogénico. Y realmente este caso fue así, hicimos la ecografía por una sospecha de enterocolitis, vimos que tenía una neumatosis intestinal, esto es una asa localizada en el flanco derecho, y esto es el hígado. Y al realizar la placa para correlacionar, fijaos lo que vimos prácticamente lo mismo, todo el árbol biliar lleno de aire, ¿no? Neumatosis portal, y luego fijaos el asa
localizada en el flanco derecho, completamente patológica y con neumatosis intestinal. Este niño se fue a cirugía y fijaos que tenía una necrosis bastante más extensa de lo que podíamos ver por la ecografía e incluso por la placa, ¿no? Todas estas asas más lilas son correspondientes con la necrosis y estas asas más rosaditas son las que son normales. Y por ejemplo, estas asas de aquí, ¿no?, que tienen un color intermedio, pues probablemente son estos estadios de la enterocolitis necrotizante en la que estamos viendo engrosamiento con vascularización o con disminución de la vascularización. Y luego, fijaos cómo se ve la neumatosis portal por ecografía, ¿no? Esto es una ecografía de alta resolución, ¿no?, a nivel del hígado. Fijaos todos estos puntitos hiperecogénicos, todo esto es la neumatosis portal. Fijaos cómo se mueve el líquido, voy a volver a ponerlos muy rápido, cómo se mueve el aire dentro de los espacios porta, ¿no? Por lo tanto, la ecografía de alta resolución, ¿no?, siempre utilizar los transductores de alta frecuencia, es que se ve perfecto, o sea, es comparable a los hallazgos por la radiografía. Y luego el neumoperitoneo, ¿no? El neumoperitoneo, aquí pongo una correlación de 3 casos diferentes. Fijaos esta placa, ¿no? Era un niño con una enterocolitis ya manifiesta, ¿no? Unas asas muy patológicas, distendidas, pero lo que más llama la atención es que este niño está perforado. Fijaos todo el aire que tiene y que se le está extendiendo a la bolsa escrotal. Si nosotros hacemos una ecografía de esto, lo típico que vamos a ver es estas imágenes, ¿no? Como cuando hacemos un eco de pulmón y vemos las típicas líneas A, ¿no?, que no nos dejan ver lo que hay debajo. Pues el neumoperitoneo es lo mismo, ¿no? Se te pone una banda hiperecogénica en el peritoneo que no te deja ver lo que hay debajo, ¿no? O hay casos más sutiles, ¿no?, como por ejemplo estas burbujitas que por ejemplo estamos viendo aquí, sobre todo al nivel del hígado, ¿no?, que dudas de si puede ser o no puede ser una neumatosis, un neumoperitoneo, pues te vas a la ecografía, haces una ecografía de alta resolución y fíjate que ves este patrón granular en la interfaz entre el peritoneo y el hígado. Y luego, por último, este niño, ¿no? Este niño con este patrón granular difuso, ¿no?, en el que tiene una enterocolitis manifiesta ya en fase muy avanzada, y que vemos estas zonas, ¿no?, esta línea más radiolúcida en el peritoneo y que podría ser una neumatosis. Y que cuando nos vamos a la ecografía y vamos directamente a esta zona, ¿no?, vemos que aparte del líquido, que vamos a decir que tiene líquido, tiene el aire libre o el neumoperitoneo. Y fijaos, esto es una ecografía también en movimiento de un asa patológica con neumatosis y esta sería la zona de neumoperitoneo que vemos aquí. Comienza a aparecer esta línea hiperecogénica que no deja ver lo que tienes debajo. Y aquí también, ¿no? Lo vuelvo a poner, ¿no? Es un asa que está fija, patológica, con neumatosis, pero encima comienza a salir esta imagen lineal hiperecogénica, ¿no?, sugestiva del neumoperitoneo. Y luego también podemos ver colecciones, ¿no? Fijaos que esto también es una ecodinámica en el que vemos esta gran colección en el flanco izquierdo. Fijaos que es una colección ya fea, ¿no? Con septos, está organizada, parece que tiene tiempo. Y las asas que quedan en medio son asas patológicas, ¿no? Fijaos esta asa de aquí que está marcadamente engrosada. Y vuelvo a ponerlo porque quizá no lo habéis visto, pero aparte de la colección estamos viendo, ¿veis esta zona de aquí? Esto es el neumoperitoneo que aparece y comienza con estas líneas A que te tapa todo lo que tienes por debajo, ¿no? O sea que para que veáis que la ecografía nos sirve también para ver el neumoperitoneo de forma muy clara. Y luego hablamos de la ascitis, ¿no? La típica duda cuando subes a neonatos, sospecha de enterocolitis y ves líquido libre. Si ves líquido libre, ¿es enterocolitis necrotizante? Pues no siempre, no siempre, y esto en todos los artículos publicados ya lo dicen, ¿no? Porque de forma fisiológica o de forma patológica, una enterocolitis no perforada puede tener líquido, ¿no? Unos exudados limpios, ¿no? Por lo tanto, cuando vemos un líquido libre, una ascitis que es clara, no vamos a hablar de perforación. Sin embargo, ¿no?, cuando nosotros vemos, como el caso anterior os he mostrado, estas colecciones o estos líquidos libres con septos o con finos secos en su interior, como en este caso, aquí sí que podemos hablar de perforación. Aparte tenemos que valorar aparte las asas, ¿no?, porque no vas a tener una perforación teniendo asas normales. En este caso, por ejemplo, ¿no?, vemos que todas estas asas son muy patológicas y tienen la neumatosis intestinal. Por lo tanto, todo hay que valorarlo en un contexto clínico.
Bueno, dejamos la enterocolitis, ¿no? Porque la verdad es que podríamos estar hablando de ella toda la mañana y nos vamos ahora a la malrotación con vólvulo, ¿no? La malrotación con vólvulo es menos frecuente que la enterocolitis, pero la tenemos que tener en cuenta porque es potencialmente muy grave, ¿no? Y si no la sabemos diagnosticar, un 95% de los niños se nos van a morir con una necrosis masiva de intestino, ¿no? Es muy importante tener clara la clínica, ¿no? Son niños, sobre todo neonatos, ¿no? Y suele aparecer clásicamente, dicen que en la primera semana de vida, y vienen a urgencias con vómitos biliosos y mal estado general, ¿no? Por lo tanto, cuando tú te llamen de urgencias, ¿no? El residente o el adjunto de pediatría y te diga que quiere una eco para un neonato de una semana de vida con vómitos biliosos, o sea, es una eco que la tienes que hacer ya. O sea, esta eco no puede demorarse, puede esperarse todo lo demás, pero a este niño va en horas que se pueda morir o no. Entonces aquí la ecografía clásicamente se hacía el telemando, la fluoroscopia, pero ahora utilizamos siempre la ecografía. No sé en los otros hospitales, después intentaremos debatir esto, pero utilizamos siempre la ecografía. ¿Y cuáles son los signos que tenemos que ver para poder diagnosticar bien la malrotación con vólvulo? Sobre todo el Whirlpool, ¿no? El signo del remolino. Signo del remolino, fijaos que este es un niño con una malrotación con vólvulo comprobada. Son cuatro imágenes diferentes a nivel superior y más inferior. Y fijaos que ya el estómago de este niño está completamente dilatado. Y la segunda porción duodenal, fijaos que también está muy dilatada, pero llega a estenosarse a nivel de la tercera porción y parece como que se mete haciendo un whirlpool o un remolino. Esto es lo que llamamos el pico de pájaro, ¿no? El duodeno comienza a enrollarse alrededor del eje mesentérico. Y cuando vamos escaneando más abajo, vemos este signo del remolino, ¿no? Que todas las asas mesentéricas, las asas intestinales proximales, están girando en torno al mesentérico, ¿no? Y esto, cuando ponemos el Doppler, esto es lo que vamos a ver, que todas las asas y todos los vasos están girando en torno al eje mesentérico. Otra cosa que tenemos que ver es la relación entre la arteria mesentérica y la vena mesentérica, ¿no? Veremos un ejemplo, pero normalmente la vena mesentérica está localizada a la izquierda y la arteria está localizada a la derecha. Y luego la dilatación del duodeno. Entonces, os voy a explicar muy brevemente cuáles son los signos, que ya los hemos dicho, ¿no? Pues esta dilatación del duodeno, ¿no? Porque existe una obstrucción del duodeno a nivel de la tercera porción, y luego la relación de los vasos, ¿no? Esto, hay muchos artículos que dicen que un 90% de los niños con una amputación con vólvulo va con una relación entre la arteria y la vena patológica. Lo que sí que es cierto es que no siempre es así. Hay un 10% de niños con malformación con vólvulo en el que vemos que esta relación es normal. Por lo tanto, ¿qué tengo que saber aquí? Que en condiciones normales, esta es la vena mesentérica, está localizada en la derecha del paciente y la arteria mesentérica superior en la izquierda. A veces estás nervioso y no sabes qué es vena y qué es arteria. Muy fácil. La arteria siempre va a ir rodeada por este halo hiperecogénico. Por lo tanto, esto siempre vamos a saber que es la arteria. Y la arteria siempre tiene que ir a la izquierda y la vena a la derecha. Este paciente, como vemos aquí, tiene una inversión de la relación normal de la arteria y la vena. Pongo un ejemplo. Este es un niño, ¿no? Con una malrotación con vólvula. Aquí estamos viendo el páncreas, el píloro, vena mesentérica. Ya vemos que la vena mesentérica se va al otro lado. Aquí ya está en el otro lado. Esto es patológico. Y esta es la arteria, ¿no? Hiperecogénica. Y fijaos que aquí comienza a hacer un giro. Este es el duodeno. Y el duodeno comienza a girar sobre sí mismo y a hacer como esta especie de vólvulo, esta especie de giro, ¿no? Y fijaos todos los vasos mesentéricos engrosados y ingurgitados, cómo van girando en torno al eje mesentérico. Os lo voy a poner porque la verdad es que es un caso precioso, ¿no? En el que vemos perfectamente ¿no? El píloro, duodeno, primera porción, segunda porción, otra vez aquí la vena mesentérica, la arteria, ¿no? Esto ya nos tiene que hacer dudar. Y justo el duodeno aquí está obstruido porque se mete por detrás de los vasos mesentéricos y hace este giro y signo del remolino. Uno, cuando ve este signo del remolino, esto es motivo para que el niño vaya directamente a cirugía sin ningún tipo de dilación. Este es otro ejemplo en el que vemos, vamos de abajo arriba, aquí vemos ¿lo veis? Que ha hecho el giro, y ahora vamos a ver la relación entre la arteria y la vena. Fijaos que esta es la arteria, vuelvo a ponerlo porque ahora sale desde aquí arriba. Esta es la arteria y la vena está en el otro lado. Fijaos que este era el duodeno que estaba dilatado. A ver si vuelve a salir. Y lo interesante es ver este giro, fijaos aquí, que hace como un giro, como un whirlpool, alrededor del eje mesentérico. Por lo tanto,
De aquí dos cosas. Neonato en la primera semana de vida con vómitos biliosos, hay que hacer una ecografía. Si en esta ecografía ves estos signos, el signo de Whirlpool, esta relación anormal de los vasos, este niño tiene que ir directamente a cirugía porque tiene una malrotación con vólvulo. Y luego vamos a tener lo que llamamos los volvulos segmentarios, ¿no? Los volvulos segmentarios, estos van a ser más aislados y suelen ir asociados a otras patologías, ¿no?, que predisponen a este volvulo. Por ecografía, ¿qué vamos a ver? Lo vamos a distinguir del vólvulo de intestino medio porque la relación entre la vena y la arteria es normal. Fijaos que este era un vólvulo segmentario en el que vemos que la vena está en el derecho, la arteria izquierdo y la tercera porción del duono es retroperitoneal. Por lo tanto, aquí la relación era normal, pero cuando escaneábamos más abajo lo que veíamos es que había un vólvulo, ¿no? Pero no es una malrotación, el niño no está mal rotado. La relación entre la vena y la arteria es normal y la tercera porción del duodeno es retroperitoneal. Este niño lo que tiene es un vólvulo segmentario de ilion, pero no mal rotado. Y cuando ponemos el Doppler, vemos este giro, este signo del Whirlpool de todos los vasos mesentéricos que rodean a las asas de intestino medio. ¿Para qué va a ser importante la ecografía de alta resolución? Para las hernias, ¿no? Fijaos, este era una niña, un niño, con un bultoma a nivel de la ingle, ¿no? Y entonces, al hacerle la ecografía, esto es un longitudinal, está en la vejiga y esto es el anillo inguinal. Aquí perfectamente estamos viendo que las asas están saliendo a través del orificio inguinal y se van metiendo en el espacio inguinal. Y fijaos que esta misma imagen, cuando yo estaba haciendo la ecografía, se redujo, ¿no? Y lo que se quedó, este era el saco herniario y después apretando esta hernia se redujo. Por lo tanto, aquí la ecografía es muy importante porque estamos viendo en tiempo real que, aparte de diagnosticarlo de hernia, le vamos a decir al cirujano que es una hernia reductible, ¿no? Y podemos ver cuál es el contenido. En este caso, sabemos que solo hay intestino, pero podemos ver grasa mesentérica, podemos ver ovarios, útero y testículos, ¿no? Y aquí lo importante es utilizar el Doppler, ¿no? El Doppler para ver la perfusión en los casos en los que exista una hernia cancerada, como os voy a mostrar a continuación. Este era un neonato perdón, era un neonato con irritabilidad y distensión abdominal. Entonces, al hacer la ecografía, esto es una ecografía en la que vemos que esto es un saco herniario a nivel de la ingle, esto es la vejiga, y vemos que está saliendo parte del intestino delgado y que está como empujando el testículo. Entonces, fijaos que existe una hipervascularización de todas estas asas, no podemos hablar de necrosis, pero sí que podemos decir que está encarcelado. Y cuando nosotros nos vamos al abdomen y hacemos una ecografía de abdomen, porque este niño tenía una irritabilidad y también sospechaban que no fuera enterocolitis, vemos que las asas son patológicas, ¿no? O sea, este niño lo que tenía es que esta hernia le estaba provocando una obstrucción proximal. Fijaos, una obstrucción proximal con dilatación de asas e hipervascularización. Por lo tanto, las asas estaban sufriendo. Y esta es la placa, ¿no? La placa que se hizo posteriormente en la que se veía unas asas muy dilatadas. ¿Pero por qué? Porque tenía una hernia inguinal derecha que le estaba causando obstrucción. Pero aparte de contenido intestinal podemos ver, esto también es frecuente, ¿no? Útero o ovarios. Esta era una niña también que venía por un bultoma, una niña creo que tenía un mes, y venía con un bultoma en la ingle. Y fijaos que al hacer la ecografía, lo que vemos, lo que se está herniando por aquí es el útero, tienes líquido y aparte tienes el ovario. En estos casos, ¿qué tienes que hacer? Cuando ves el ovario herniado, es importante siempre realizar el Doppler, ¿no? El Doppler para ver si el ovario está necrosado. Y en este caso confirmamos que el ovario que estaba herniado tenía vascularización tanto arterial como venosa. Luego, la peritonitis meconial, ¿no? La peritonitis meconial es una perforación intraútero, ¿no? Sobre todo por una obstrucción intestinal prenatal. Aquí, sobre todo, vamos a tener asociaciones de la fibrosis quística y atresia intestinal. Por lo tanto, aquí nos tenemos que imaginar que el feto se ha perforado y ha salido todo el meconio dentro del intestino. Entonces, esto con el tiempo calcifica. ¿Y qué vamos a ver nosotros cuando el niño nazca? Pues vamos a ver calcificaciones peritoneales, calcificaciones intraabdominales, con una ascitis muy densa. Y esto es lo que nos encontramos en este paciente. Fijaos que este paciente tenía una ascitis difusa, ¿no? Y esta ascitis muy densa, con calcificaciones, con nódulos. Fijaos que esto de aquí era el riñón y tenía estas calcificaciones pegadas a la fascia del riñón. Y las asas también estaban patológicas, estaban engrosadas y con múltiples calcificaciones. Por lo tanto, en este caso, la presencia de ascitis, cuando vemos estos niños, ¿no?, con estas calcificaciones y esta ascitis compleja, esto sí que es un criterio de cirugía para los niños con peritonitis meconiana.
Este es otro caso de peritonitis meconial, en lo que se vio era un gran quiste meconial, ¿no? Esto es el rato peritoneo, esto es parte de la vértebra, y lo que se veía era este quiste con calcificaciones periféricas y contenido interno. Esto es una presentación bastante frecuente en la peritonitis meconial. Y todos estos niños van con un microcolon por desus, ¿no? Como vemos aquí. Y en la placa simple la verdad es que pues aporta muy poco, pero bueno, este mismo niño, antes de realizar la ecografía, lo que veíamos es que todas las asas de intestino delgado estaban como desplazadas hacia la izquierda. ¿Y por qué estaban desplazadas? Porque existía este efecto de masa en el centro del abdomen, que era el gran quiste meconial. Por lo tanto, y esto sí que es importante, es que se ha visto y se ha comprobado en la literatura que el pseudoquiste peritoneal se puede tratar de forma conservadora y no como la ascitis compleja, que sí que hay que operarla. Y luego, por último, otro uso de la ecografía de alta resolución para ver los catéteres umbilicales, ¿no? Para ver si están bien localizados o no. Este, por ejemplo, era un niño en el que se nos pidió la ecografía para ver si el catéter venoso umbilical estaba bien localizado, ¿no? Esto es un longitudinal y esto es un transversal. Aquí vemos cómo el catéter venoso umbilical está entrando por la vena umbilical, ¿no? Por el conducto umbilical y llega el extremo distal llega a la vena porta izquierda. Por lo tanto, este es el axial. Por lo tanto, nosotros aquí lo que le vamos a decir es que obviamente este catéter no está bien localizado porque cuando se deja un catéter en este nivel, lo que puede provocar es una trombosis de la vena porta. Y en estos casos lo que hay que hacer es recambiarlo. No pueden avanzarlo, tienen que sacarlo y volver a poner otro. Y, por ejemplo, aquí os voy a mostrar una posición correcta de un catéter venoso umbilical. Es la misma posición, ¿no? El longitudinal a nivel del hígado y aquí vemos cómo el catéter está pasando, ¿no? Por la vena porta y en otro longitudinal pasa por el conducto venoso y se llega a localizar en la unión cavatrial superior, ¿no? Aquí vemos que es donde tiene que estar el catéter del catéter venoso. Y también podemos valorar el catéter arterial, ¿no? Y este es el catéter arterial que tenía el mismo niño. Y esto lo comprobamos con la placa, ¿no? En la placa vimos que la punta del catéter venoso estaba en la unión cavatrial, como vemos aquí, y esta sería la punta del catéter el arterial, que a veces es bastante difícil contar y dónde está localizado. Y luego esta introducción de catéteres, ¿no? Va a producir complicaciones, ¿no? Voy a mostrar un par de complicaciones, un minuto, y vemos cuáles son estas más frecuentes, ¿no? A raíz de esta introducción de los catéteres, ¿no? Infusión de material, ¿no? Sobre todo de medicación, se pueden provocar colecciones, ¿no? Este niño había llevado previamente un catéter y lo que hizo es que se le retiró el catéter, pero con el tiempo desarrolló como una masa a nivel del hígado con, fijaos esta imagen, ¿no? Esta calcificación periférica. Y cuando se hizo la ecografía, ¿no? Lo que se vio es esta colección dentro del hígado con calcificación periférica, ¿no? Esto es lo que se llama una extravasación de líquido, ¿no? Que se ha ido toda la medicación, toda la comida que se ha ido infusionando a este niño a través del catéter venoso, ha ido drenando, ¿no? Y poniéndose y formando esta colección a nivel intrahepático. Y luego la última complicación que os quería decir, cuando nosotros dejamos un catéter donde no toca, ¿no? Como en este caso que estaba a nivel de la vena porta, se puede provocar una trombosis de la vena porta. Y en este caso este niño eh, desarrolla una trombosis de la vena porta, pero una trombosis séptica, porque aparte lo que desarrolla son estos pequeños abscesos, aparte de la extravasación que hizo pequeños abscesos periféricos intrahepáticos, ¿no? Y en el Doppler es muy importante valorar la zona de la vena que está trombosada. Aquí tenemos esta zona de la vena porta izquierda que está completamente trombosada y no tiene vascularización. Por lo tanto, llegamos ya al final, ¿no? Es muy importante recordar que la ecografía, todo esto que hemos hablado es ecografía de alta resolución a pie de cama, ¿no? Esto es que tú te subes el ecógrafo porque el niño no puede moverse y venirse a donde estás. Por lo tanto, es muy importante, ¿no? El uso de esta ecografía a pie de cama y que sea el radiólogo o una persona especializada como pueda ser técnicos que tú tengas entrenados, ¿no? Entonces, recordar que la ecografía de alta resolución, junto con el Doppler convencional y la imagen microvascular, van a proporcionar una información crucial, ¿no? Que no lo vamos a poder obtener de la radiografía en la enterocolitis necrotizante. Y aquí vuelvo a insistir en que no hay que utilizar solo la imagen microvascular, ¿no? Es que es un compendio de todo, ¿no? De la clínica que te traslada el neonatólogo, de la radiografía, de la ecografía, el Doppler y la microvascular.
Y luego, lo que siempre insisto cuando doy charlas es que la ecografía es la técnica de elección en prácticamente todas las patologías en neonatos. Y cuando estamos hablando del abdomen, pues yo diría que si uno cuando sube con el ecógrafo a hacer la ecografía de neonatos y no sabe lo que viene, es que ya no tiene más técnicas que hacer, ¿no? Porque es la ecografía la prueba que tenemos que utilizar. Y yo creo que ya está. Muchísimas gracias, Emily. La verdad es que muy interesante tu charla, te lo agradezco de verdad. Tenemos una serie de preguntas, si quieres te las voy haciendo y nos va respondiendo y luego le daremos paso un poco a la opinión de los expertos. Nos pregunta el doctor Pedraza si crees que es viable formar técnicos para realizar este tipo de ecografías. Pues mira, era un melón que no sé si quería abrir o no, pero realmente en el tema este de las enterocolitis necrotizantes, ya te dije que para mí fue también un proceso de aprendizaje, ¿no? Desde que empecé a hacer esta ecografía específica hace 3 años, y yo siempre me subía a la técnica que tenemos nosotros, y nos subíamos los dos después de comer a hacer las ecografías, y a día de hoy te digo que yo subo muy poco a neonatos. O sea, es la técnico la que sube, ya sabe lo que tiene que mirar, el protocolo que hacemos, las asas que hay que mirar, y es contadas ocasiones en las que el radiólogo tiene que subir a neonatos para hacer estas ecografías. O sea que yo creo que una buena formación de los técnicos es importante porque al final son los que tienen también la información clínica. Ujú. Y en ese mismo aspecto, ahora que estamos todos persiguiendo los servicios, el informe estructurado, y más si tiramos de los técnicos para hacerlo, ¿crees que es viable un informe estructurado por patologías de estas ecos? Claro, a mí me encantaría tener un informe estructurado de la enterocolitis necrotizante, pero sinceramente alguna vez he intentado como crear un boceto, pero soy incapaz. O sea, soy incapaz porque no es como, no sé, una ecografía de nefro, ¿no? Que tiene una dilatación pielocalicilar y simplemente tienes que dar tamaños, grosor cortical, dilatación de los cálices y dilatación de la pelvis. Aquí estamos hablando de una enfermedad dinámica, ¿no? En la que te puede afectar desde el duodeno hasta el colon y, claro, no puedes medir. Con la ecografía es muy difícil medir segmentos longitudinales. ¿Cómo haces un score, no? Porque todo esto habría que hacer un score, que no hay scores a la hora de graduar esta Establecidos. enfermedad. A mí me parece muy complicado. Si alguien en la audiencia está haciendo algo, por favor que me lo diga porque Desde luego. o sea, me aclararía muchísimo, ¿eh? Yo personalmente no lo estoy haciendo. ¿Y conoces si hay guidelines internacionales de esta patología? Que es otra pregunta que tenemos. O sea, no tanto scores, pero alguna guía clínica. O sea, creo que en el Radiology salió alguna, no guidelines como tal, pero sí que salió algún artículo en el que sí que potenciaban el uso de la ecografía. Pero no hay ningún score. Yo no sé si Yolanda, tú lo has mirado también, pero yo no he visto ningún score como para graduar esto. Sí que es verdad que los clínicos tienen su score por radiografía. Esto sí que lo tienen Ujú. muy establecido. Pero por ecografía, no, que yo sepa, no. Por placas sí Perfecto. existe un score y los neonatólogos lo usan perfectamente, pero por ¿Y, ecografía y no. herramientas de inteligencia artificial? ¿Te suena que hay alguna ya, alguna aplicación de inteligencia artificial en ecografía vascular? Mira, en ecografía vascular no, pero estuve en la RSNA pasada y donde sí que vi en pediatría que hay ya herramientas es para la valoración de la ecografía de caderas. Ujú. Ecografía de caderas realizada por técnicos en 3D, ahí sí que hay inteligencia artificial, Herramientas de pero IA. no me suena que haya nada de ecografía vascular. No sé. Perfecto. Y ya una última pregunta y de paso te la traslado a ti y un poco a los expertos y le damos pie. Es un poco cuáles son los retos de futuro que veis también en este tipo de ecografía. ¿Por dónde creéis que vamos a ir? Claro, el reto de futuro yo creo que es lo que nos estamos viendo, ¿no? Que cada vez más, ¿no? En los hospitales se va a necesitar más ecografías, ¿no? Que se hagan más ecografías y al final lo estamos viendo, ¿no? Que las ecografías, pues tienes un ecógrafo en cada planta, tienes un ecógrafo en neonatos, tienes un ecógrafo en UCI y está claro que los radiólogos no vamos a dar abasto a cubrir esta necesidad. No hay tanto radiólogo. Yo creo que tenemos que empezar por formar a gente, ¿no? A gente que tú la formes, que sepas cómo trabaja, que tengan tu protocolo, ¿no? Yo hablo de mi caso, ¿no? Que Ujú. quizás una parte muy pequeña, es un hospital que no es muy grande, ¿no? Entonces sí que es verdad que puedes tener técnicos formados, somos pocos radiólogos, pocos técnicos y es un modelo que es muy aplicable a un hospital pequeño. Muchas gracias, Emily. José Miguel, si quieres un poco darnos un poco tu opinión, tanto de la charla como de tu experiencia.
Bueno, yo hablaría sobre todo de parte de la ecografía de alta resolución, ¿no? Esta nueva herramienta que tenemos que es la valoración esta, el SMI o la valoración de las estructuras así microvasculares, que prácticamente yo creo que tienen aplicaciones prácticamente infinitas en cualquier patología que podamos encontrar. Sí que es verdad que es útil sobre todo con los transductores lineales, que todavía falta un poco ajustarlo en los transductores convex, pero yo creo que se puede utilizar en cualquier patología porque te ayuda a definir mucho mejor pues, cualquier nódulo tiroideo, cualquier adenopatía, saber el origen que puede tener, si más inflamatorio, tal. Una pregunta que veía ahora de la posible utilidad en la ecografía transfontanelar. Sí que es verdad que yo los artículos que he visto son más bien técnicos de definir la microvasculatura a nivel cortical, subcortical, incluso los vasos estriatales a nivel ganglio basal, y ejemplos de patología y artículos así como más puntuales, ¿no? De casos así concretos, pero que se podría utilizar, claro, esto en combinación con el resto de herramientas que ofrece la ecografía, ¿no? Como por ejemplo la elastografía a nivel transfontanelar se podría usar pues, para diferenciar la leucomalacia, la leucomalacia de la prematuridad de la hipoxiesquemia. También se podría utilizar en infartos porque se ve que disminuye el número de vasos, incluso son un poquito más tortuosos. Claro, yo creo que las aplicaciones son muchas. Yo lo único que decía, claro, esta herramienta de la microvasculatura tiene el problema que es un poco más sensible al movimiento, ¿no? Tanto el movimiento del niño como el movimiento de los propios tejidos, ¿no? Entonces, sí que nosotros, claro, cuando lo hacemos, lo que aconsejamos o lo que hacemos es, claro, que el niño no respire, intentar apretar el transductor sobre la propia lesión para que el tejido no se mueva, el órgano o la lesión no se mueva tanto y poder definir mucho mejor la lesión que estás estudiando y poca cosa más. Y bueno, y después hablar sobre todo de la aplicación esta que tiene esta microvasculatura, que es el índice vascular, que es una forma de dar un dato cuantitativo pues, del grado de vascularización, del grado de inflamación que pueda tener, por ejemplo, un tejido. O sea que yo creo que es una herramienta más a sumar al resto de herramientas que hay en la ecografía que yo creo que sería bastante útil de usar. Muchas gracias, José Miguel. Y Yolanda, danos un poco tu opinión al respecto. Bueno, yo lo primero quería felicitar a Emily porque me parece una charla preciosa, muy útil, muy práctica y bueno, y por el artículo del Radiographics que es excelente. Y bueno, la verdad es que yo creo que esto es una herramienta nueva que estamos empezando un poco a utilizar y que yo creo que cada vez vamos viendo más su potencial. Incluso en lo que ha comentado José Miguel, ¿no? Incluso en el campo de la neuro, que yo me dedico más, hago bastante neonato, pero luego fuera del neonato me dedico más a la neuro. Yo creo que también, pues a lo mejor en la detección precoz de los infartos cerebrales neonatales, puede ser una que a veces tardamos por ecografía en ver el infarto establecido. Y además son infartos que se permeabilizan muy rápidamente porque el trombo en el neonato dura muy poco, se lisa rápido. Cuando tú le metes el Doppler convencional ya ves la cerebral media vascularizada, pero ver una hipervascularización de las lenticuloestriadas o del territorio de la media te puede orientar a que ese niño que ha hecho una crisis pueda haber hecho un infarto de la media. Todavía nosotros no lo... O sea, yo algún día, algún niño que ha tenido algún neonato con una crisis que he dicho, a ver si va a ser un infarto, lo he probado, pero es verdad que todavía nuestra experiencia es escasa en el uso del microflow, pero estamos un poco empezando a arrancar y ver un poco el potencial uso que puede tener. Luego, respecto a la NEC, no sé si has notado, Emily, una disminución de NECs en los últimos tiempos. Nosotros sí que estamos viendo menos y creo que los neonatólogos han introducido bastante lo de la lactancia, el banco de leche y a todos los prematuros, aunque no sea de la madre, pero sí que les están alimentando con lactancia materna y sí que se ha visto una disminución bastante significativa de las NEC. No sé si vosotros también lo habéis notado. Y luego, es verdad, o sea, a mí lo que me sorprende mucho, en realidad,
sea, la capacidad que tiene la ecografía de detectar cosas que incluso mejor que la propia radiografía, cosas que te sorprenden porque son casos de ver gas portal en la eco claramente y la neumatosis y luego ir a la placa que se ha hecho esa misma mañana o incluso después y que te cuesta ver el gas portal en la radiografía y en la Exacto. y en la eco lo tienes clarísimo, ¿no? O sea que incluso la ecografía en la visualización del gas, que es como supera a veces a la radiografía, que no sé si también Sí, sí. vosotros lo habéis observado. Sí, sí, no, tienes totalmente razón. O sea, niños que antes la neumatosis no te la esperabas ver porque te suponías que te iba a artefactar, que ahora con estos transductores que lo ves y se ve perfectamente todas las burbujitas, ¿no? Como el vídeo este que he puesto de la neumatosis portal, cómo ves las burbujitas por todos los espacios portal. O sea, es una pasada. Pues muchísimas gracias a los tres por vuestra participación y por la charla y los comentarios que habéis hecho. Doy paso al doctor Pedraza si quiere cerrar la sesión. Sí, muchas gracias, Luis. Primero de todo, agradeceros a todos vuestra excelente participación. Gracias a Luis, a ti por tu excelente moderación. Gracias también a Yolanda y a José Miguel por sus comentarios de expertos. Y Emily, yo creo que nos hemos quedado todos pasmados. O sea, hablas tan bien, explicas tan bien el tema, es lo que ha dicho Yolanda, que da ganas de volver a oírte de nuevo hoy. Es que increíble, o sea, que espectacular. Había en el foro personas que te Gracias. estaban oyendo que estaba diciendo, hostia, que bien habla Emily. O sea, muy bien, de verdad, muy bien, muy bien. A ver, yo hago siempre un pequeño resumen. Yo creo que habría tres palabras que decir. Primero, cuantificación. Nos has hablado muy bien de la imagen perivascular, pero has dicho, oye, que cuantifica. Segundo, y también lo ha dicho José Miguel y Yolanda, artefactos, movimiento, papam. Y el tercero es, sentido común. Mira también el Doppler, mira todo el resto de imágenes. Y después has dicho, hay una frase que has dicho rotunda. Al neonato le gusta mucho la ecografía. Hazle ecografía al neonato, ¿no? Porque te ayuda en la enterocolitis, en el vólvulo, en todo, ¿no? Yolanda y José Miguel te han hablado de otras indicaciones, pero yo creo que este sería el resumen. Tenemos que meter en nuestra vida la imagen microvascular y ayuda al neonato. No sé si te parece bien este pequeño resumen, Mili. Sí, o sea, la has bordado. Perfecto. Muy bien. Oye, pues necesitamos que sigas explicándonos cosas. Si encima lo publicas en el Radiographics, pues vamos, te hacemos la ola, ¿eh? O sea que, de verdad, o sea que sí, no pares, por favor, Emily, no pares, ¿eh? Y nada, si queréis, simplemente anunciaros que mañana tenemos a la doctora Alisa Trundaeva y al doctor Renato Álvarez, que nos van a hablar también de pediatría del citomegalovirus congénito en pediatría. Estáis todos invitados y que tengáis un gran día. Gracias, Luis, gracias, Emily, gracias, Yolanda y gracias, José Miguel. Nos vemos. Un saludo a todos. Gracias a Muchas vosotros. Venga. gracias. Hasta Adiós. luego. Chao. Chao, chao.